Bueno, entonces ya estamos grabando nuestra sesión. Listo. Con relación a nuestro encuentro anterior, ¿hay alguna inquietud, alguna duda, algo que no quedó claro, que quieren que lo profundicemos o por el contrario se sienten bien con lo que trabajamos? Bueno, siguen estando penosos hoy, siguen estando... eh, bueno, entonces vamos a continuar. Listo, entonces en la tutoría anterior nos enfrentamos o nos dedicamos a conocer la estructura, los elementos, las medidas, los nombres, en fin, toda esa cantidad de cosas fundamentales para poder iniciar a plantear y a realizar cálculos estadísticos. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a iniciar calculando algunas de estos parámetros estadísticos. Recordemos que la diferencia que hay es únicamente el origen. Si nosotros trabajamos con población, estamos hablando de parámetros, y si trabajamos con muestra, estamos trabajando con estadísticos. Entonces, vamos a empezar a desarrollar por los más populares. La medida más popular que hay es el promedio. Entonces, vamos a empezar por ahí eh, y por la mediana y por la moda, que son los más sencillos. Entonces, el promedio tiene dos maneras de mostrarse, tiene dos formas de compartirse, de mostrarse para realizar su cálculo, es decir, fórmulas para ejecutar. Aquí tenemos una X barra igual a la sumatoria de todos los X sub I sobre N minúscula. Eso corresponde a la fórmula para calcular el promedio o media aritmética cuando los datos provienen de una muestra, es decir, es un estadístico. En este renglón siguiente tenemos, Profe, discúlpame, cuéntame, discúlpame, pregunta, ¿estás compartiendo pantalla? no, gracias. Qué pena, gracias, No, profe. señor, espérame a mí. Vamos a compartir sonido y vamos a compartir la pantalla. Ya estamos grabando. Entonces, ahora sí. Bueno, listo. Entonces, esta segunda expresión es idéntica a la anterior. ¿Qué la hace diferente? El símbolo y el denominador de la fracción. El símbolo es la letra griega mu. Y esa es la letra que nos identifica al promedio de una población. Y N mayúscula, pues también es la letra con la cual nosotros decimos o identificamos las poblaciones, los tamaños de poblaciones. ¿Listo? Entonces, esas fórmulas nosotros las podemos utilizar para cuando la cantidad de datos es pequeña, 5, 15, 20 datos por ahí máximo, las trabajamos como datos sueltos. De manera contraria, trabajamos los datos como datos agrupados en distribuciones de frecuencia, de clase, categoría o intervalo. Entonces ya miraremos qué es eso de clase, categoría o intervalo. Por ahora, vamos a empezar con los datos sueltos. ¿Ok? Entonces, yo aquí tengo una serie de 7 datos, los cuales ya los he ordenado. Recordemos que el primer proceso en la estadística es recolectar, el segundo es ordenar, ya los tengo ordenados. Aquí tenemos 7 datos en total y vemos que el dato de menor valor es el 5
y el dato de mayor valor es el 18. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a calcular la mediana para datos sueltos. La expresión que nos permite calcular la mediana para datos sueltos es esta que tenemos aquí. La mediana es igual al número de datos más 1 dividido entre 2. ¿Ok? Independientemente de que sea una muestra o que sea una población. ¿Ok? Y aquí la presentamos pues con su fórmula, ¿no? Mediana igual al número de datos, que en este caso son 7, más 1, 8 dividido entre 2, 4. Bueno, listo. Si nosotros nos vamos aquí a los datos originales, vemos que el valor 4 no está aquí. ¿Por qué? Porque esto que hemos calculado aquí no es la mediana, sino la posición del dato que es la mediana. Es decir, el dato 4 es la mediana. El dato 4 es la mediana. ¿Ok? Entonces, con esa información, nos vamos a nuestra serie de datos y vemos que el dato 4 corresponde, el dato 4 corresponde al número 11. Por lo tanto, la mediana es el 11. La mediana, definición de mediana, es el dato que ocupa la posición central en una distribución. La divide en dos partes iguales, dejando la misma cantidad por debajo y por encima de ella. Esa es la mediana. Entonces, la mediana, 11. 1, 2, 3 datos por debajo, 1, 2, 3 datos por encima. Entonces, la mediana es 11. Sigamos. Listo. Aquí ya les expliqué y aquí les escribo lo que les acabo de transmitir. ¿Ok? Bueno, y aquí viene una situación. En nuestro caso que acabamos de resolver, la cantidad de datos era impar. Pero ¿qué pasa cuando el conjunto de datos es par? Entonces, vamos a tener que hacer un cálculo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque 8 más 1 es 9 dividido entre 2 nos daría 4.5 y el dato 4.5 no existe. O es el dato 4 o es el dato 5. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es tomar los dos datos centrales, el dato 4 y el dato 5, el dato 4 y el dato 5, los tomamos, ¿ok? Los tomamos y le calculamos el promedio a esos datos, ¿ok? Le calculamos el promedio a esos datos. ¿Listo? Entonces, 11, que es el dato 4, más 15, que es el dato 5, nos da un total de 26 dividido entre 2, 13. Entonces, aquí tenemos la mediana. La mediana para este caso sería 13. Ese valor de 13 nos deja 1, 2, 3, 4 valores por debajo y 1, 2, 3, 4 valores por encima. ¿Ok? Eso en el caso de que el número de datos sea par. Si el número de datos es impar, pues estas operaciones las obviamos. ¿Listo? Entonces, aquí está la explicación. ¿Ok? Bueno, perfecto. Ya eso es todo lo que tenemos que saber con relación a la mediana para datos sueltos. Ahora vamos a hablar de la moda. La moda es el valor que más se repite, lo que más sucede. En nuestro ejercicio, en nuestro ejercicio,
La moda es el número 15. ¿Por qué? Porque es el que se repite dos veces. No hay ningún otro dato que se repita. ¿Ok? No hay ningún otro dato que se repita. Con relación a la moda, les comento que en una distribución puede ser unimodal, como en este caso, pero también puede ser bimodal. Resulta que si nosotros le colocamos por aquí abajo otro valor, esto vamos a encontrar, por ejemplo, que hubiera otro 18, ¿ok? 2 veces 18. Entonces sería una distribución bimodal, tendría dos modas, el 15 o el 18. Cuando hay más de dos modas, hablamos ya de una distribución multimodal o decimos que no tiene modas. Ya cuando hay más de dos modas, ya dicen, no, bueno, aquí la moda es una información que me permite identificar cuál es la inclinación, cuáles son las preferencias de las personas. Pero cuando hay tantas, pues como que se pierde, ya no es una sola, entonces ya no hay moda. ¿Ok? Bueno, esa es la moda. ¿Listo? Entonces, eh, primero, para la mediana es importante, bueno, para la mediana no solamente, pero para la mediana sobre todo, es importante que los datos estén ordenados porque si no, vamos a obtener respuestas equivocadas. Respuestas equivocadas. Entonces, es importante ordenar los datos para eso. Si yo no tengo esto en orden, pues va a decir que el dato 4 y si no lo he ordenado, entonces puede que me aparezca el 18 como dato 4 y entonces estábamos cometiendo un error. Por eso es importante guardar ese orden, recolectar, ordenar, tabular. ¿Listo? Bueno, ok. Bueno, ya con esto ya dimos mediana y moda. Vamos a calcular ahora el promedio o media simple con datos sueltos. ¿Listo? Vamos a suponer que estos datos provienen de una población. Vamos a tener una población de 7 elementos. La variable no sabemos qué es. Pueden ser edades de unas jóvenes que están en una heladería o en un parque, o bueno, cualquiera, no importa, me importa el procedimiento. Entonces la fórmula, como se la había mostrado previamente, es esta. Esta es la fórmula para calcular el promedio. Recordemos que este símbolo que está aquí es el símbolo sumatoria. Sigma significa sume todos los valores que tenga en su distribución. ¿Listo? Entonces, yo aquí esto lo convertí en en este formato, lo convertí en una fracción. Y en el numerador, para poder sumar, pues los coloqué los valores que tenemos arriba, 5, 6, 9, 11, 15, 15 y 18. ¿Listo? Y dividimos entre el número de observaciones que ya vimos que es 7. Al sumar estos valores tenemos 79 dividido entre 7 nos da 11,28 años. El promedio de edad es 11,28 años. ¿Listo? Bueno, entonces aquí les recuerdo que esto es un parámetro porque viene de una población. Si fuese de una muestra, calcularíamos con esta fórmula, pero el valor nos iría a dar exactamente el mismo. El promedio, independientemente de que los datos provengan de una población o de una muestra para una misma cantidad de datos y los mismos datos, es el mismo. ¿Ok? Bueno, ahí le hago referencia a esa situación. Bueno, entonces vamos a quitar esto de por aquí. Bueno, entonces, el promedio para que brinde mayor información debe ir acompañado de una medida de dispersión. Exactamente la desviación estándar. Exactamente la desviación estándar. Vamos a calcular la desviación estándar, para lo cual debemos iniciar por calcular la varianza, que es un paso intermedio para llegar a la desviación estándar. La fórmula de la varianza de una población es esta. Este es el símbolo sigma minúscula, que es igual a numerador
numerador, sumatoria de los cuadrados de la diferencia de cada dato con el promedio, de cada dato con el promedio elevado al cuadrado dividido sobre el número de datos. Entonces, muestre, a ver, ya lo tengo esto por aquí, no lo tengo por aquí. A ver, vamos a construir aquí una cosita de Excel para que me facilite esta explicación. Entonces, aquí vamos a tener los X sub i. Los valores son, ya los traemos. Los valores son 5, 6, 9, 11. 5, 6, 9, 11, 15, 15, 5, 6, 9, 11, 15, 15, 18. Listo. Bueno, para agilizar aquí, no me voy a poner a hacer la suma, sino que voy aquí a pedirle a Excel. Voy a pedirle a Excel que me haga el favor y me calcule de una vez el promedio. Entonces, vamos a colocarle aquí promedio. Y le decimos aquí a Excel más. Empezamos a escribir la palabra promedio. Y él me pone aquí en primer lugar promedio. Le damos doble clic. Arrastramos. Y me dice que el promedio es 11,28, el mismo que habíamos calculado por allá atrás. Ok, listo. Entonces, ahora vamos a establecer, les dije que una diferencia entre qué, entre cada valor de la variable x sub i y el promedio, y el promedio, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Ok? Y esto lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos. Más, abrimos un paréntesis. Seleccionamos el primer valor de x sub i, que es este. Le restamos el promedio, que es este. Para agilizar, voy a fijar esa celda donde está el promedio. ¿Cómo fijamos una celda? La fijamos con F4. Si yo ahí donde estoy metido, oprimo la tecla F4, automáticamente Excel me coloca la letra que identifica la columna en medio de signo pesos. Si con F4 no les aparece a ustedes esto, entonces háganlo manualmente. Antes de la B coloquen el signo pesos y después de la B el signo pesos o donde estén ustedes parados. ¿Listo? Ahora yo cierro aquí el paréntesis para cerrar la operación y elevo al cuadrado. Elevo al cuadrado. ¿Listo? Bueno, con esto yo arrastro aquí. ¿Listo? Darle aquí un poco de decimales. Dejémoslo ahí. Ok. Entonces, aquí nosotros vamos a sumar. Vamos a sumar. Ok. Y vamos a calcular la varianza. ¿Y cómo calculamos la varianza? Dividiendo
esta sumatoria entre el total de observaciones, que fueron 7. ¿Ok? Esa sería la varianza. ¿Listo? Con la varianza, de acuerdo a lo que les dije atrás, vamos a calcular la desviación estándar, que sencillamente es la raíz cuadrada. Decimos más raíz cuadrada de la varianza, es decir, del dato anterior. ¿Listo? Entonces tenemos una varianza, una desviación estándar de 4.55. Y estos serían los estadísticos de esta distribución. Tenemos un promedio de 11.29, una varianza de 20.78 y una desviación estándar de 4.56. ¿Ok? Bueno, hay una medida que es el coeficiente de variabilidad, que es el coeficiente de variabilidad coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad, que es una división, que es dividir la desviación estándar entre el promedio y multiplicar eso por 100. ¿Listo? Y nos da que esto tiene un 40.38% de variabilidad. Es una distribución bastante dispersa, es decir, los datos están separados. Mire, 7 datos, 6 valores entre 5 y 18, pues están bastante separados. Eso es lo que nos dice este coeficiente de variabilidad. ¿Ok? Bueno, entonces esperen un momentito, yo me traigo por aquí otra. Bueno, ok, ya está 2078. Bueno, entonces vamos a llevarnos esto para allá, para seguir allá. No se preocupen que este documento yo se los coloco en, en la plataforma. Bueno, aquí nos dio 20.78 años, 4.56 años la desviación estándar y vamos por aquí. Disponemos de una medida de relación que se denomina coeficiente de variabilidad o de variación, cuyo cálculo se reduce al cociente entre la desviación estándar y el promedio. Multiplicado por 100 y obtenemos una medida porcentual. Aquí está, este es el símbolo, un delta. Desviación estándar sobre promedio multiplicado por 100, 40.39. Bueno, entonces, ahora, estos datos los hemos trabajado como si vinieran de una población. En caso de que los datos provengan de una muestra, la fórmula de la varianza tiene una pequeña variación. ¿Cuál es? Esta.
no solamente la fórmula, sino también el valor de la varianza. El numerador es el mismo. Al valor de cada variable le vamos a restar el promedio. Recuerden que el promedio de muestras es X barra. Y esa diferencia la le damos al cuadrado. Y vamos a dividir no en n, sino en n menos 1. Entonces, con esto se busca que la varianza sea más grande cuando se trabaja con muestras. Es el oficio de este 1, que esta varianza se haga más grande. ¿Ok? Tiene que ver con objetivos posteriores de la estadística para que las muestras que se tomen realmente sean significativas. Entonces, eso lo que nos hace es agrandarnos ese valor de la variabilidad. ¿Listo? Entonces, esto, el cálculo de la varianza, pues sencillamente va a cambiar un poquito, porque no vamos a dividir entre 7 sino entre 6, ¿no? Vamos a mirar cuánto nos da a nivel de información, no lo voy a cambiar. Supongamos que aquí nosotros esto no lo vamos a dividir entre 7 sino entre 6. Tenemos 20,78. Si dividimos entre 6, denominador más pequeño, más grande el valor, 24,24. Y me aumenta también la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad. ¿Ok? Bueno, entonces lo dejamos en los datos originales iniciales. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todos contentos? ¿Todos, todo entendido? Bueno, ¿qué me dicen por aquí? Ah, Pues bueno. hasta el momento, pues todo claro, ¿no? Más adelante harán preguntas. Ok. Buenas noches, Magda. Hasta ahora le contesto. Qué pena contigo. Bueno, listo. Esta era la media aritmética media simple. ¿Ok? Hay ocasiones, hay situaciones en las cuales mm, las variables no tienen el mismo peso. Me explico. Por ejemplo, en un proceso de selección, dependiendo la naturaleza del cargo que se quiera llenar, pues hay diferentes factores que influyen en ese proceso de contratación. Por ejemplo, la educación es muy importante. Entonces, muy seguramente la educación va a tener un porcentaje del 40, del 60, bueno, dependiendo el tipo de tarea que se va a desarrollar. La experiencia, educación, experiencia, edad, eh, en fin, hay una cantidad de factores que tienen diferentes pesos. Para explicarles esto de la media ponderada, yo tomé como ejemplo las calificaciones de los estudiantes. Las calificaciones de los estudiantes. Supongamos que eh, hay un estudiante que está cursando cuatro asignaturas, estadística, mercadeo, eh, las que sean, ¿ok? Yo las identifiqué aquí como 1, 2, 3 y 4, el nombre es cualquiera. A esta asignatura 1 yo le asigné 8 créditos, a la asignatura 2 4 créditos, a la 3 2 créditos y a la 4 un crédito. ¿Listo? Entonces, el total de créditos son 8 más 4 12, más 2 14, más 1 15. Entonces, supongamos que un estudiante obtuvo estas calificaciones: 4,5 en esta asignatura, 3 en esta asignatura, 3 en esta asignatura y 2,5 en esta asignatura. Entonces, esas calificaciones están afectados por este peso, en este caso el peso son el número de créditos, en otros casos puede ser porcentaje o otro factor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar cada calificación y multiplicarla por el número de créditos, es decir, cada valor de la variable por el ponderador.
4 por 8, 4.5 por 8 nos da 36. 4 por 3 nos da 12. 2 por 3 nos da 6. Y 1 por 2.5 nos da 2.5. Entonces tenemos un total de 15 créditos y tenemos una sumatoria de esos productos de 56.5. ¿El promedio ponderado qué es? Este 56.5 dividido entre el total de créditos, entre 15, lo que nos da un promedio de 3.8. Fíjese que no obstante que este estudiante que tiene 2.5, 3, 3, este 4.5 que pesa 8, tiene un peso de 8 créditos, dispara este promedio ponderado. Este promedio ponderado, mire, lo lleva 3.8. Si nosotros hacemos un promedio simple, sumamos 4.5 más 3 más 3 más 2.5, vamos a hacerlo. 4.5 más 3 más 3 más 2.5 es igual a 13. Si lo dividimos entre 4 asignaturas, nos da un total de 3.25. ¿Ok? Media unidad de diferencia. Ah, mira, aquí lo calculé. 3.25. Promedio simple. ¿Ok? Bueno, ahora, la fórmula del promedio ponderado. ¿Cuál es? Aquí está. Promedio ponderado es igual a la sumatoria de cada valor de la variable por su respectivo ponderador o factor de ponderación dividido entre la sumatoria de los ponderadores. ¿Ok? Bueno, listo. Esto es todo lo que tengo por contarles de los datos sueltos, es decir, de cuando tenemos pocos datos. Pero en la práctica, pues realmente en el mundo empresarial, el volumen de datos es mucho más grande. Habrá situaciones en las cuales encontremos unos pocos datos, pero de pronto para tareas administrativas o tomar decisiones no de tanta profundidad, no relacionadas tanta con el proceso, con las ventas, es decir, más sencillas, ¿no? Entonces, cuando tenemos muchos datos, es necesario presentarlos de una manera adecuada. Y entonces, esos datos que nosotros recogemos, los vamos a organizar en clases, categorías o intervalos. Esos términos que estoy utilizando, clases, categorías o intervalos, son sinónimos. Yo uso cualquiera, en un momento determinado digo la clase, en otro momento digo la categoría, o en otro momento digo el intervalo de 20 a 25, o la clase entre 10 y 14. Son sinónimos, no tienen ninguna diferencia así. ¿Ok? Entonces, hay unas sugerencias, hay unas fórmulas, más que fórmulas, sugerencias para tomar decisiones. Nosotros, para construir esa tabla de distribución de frecuencias, debemos tomar decisiones. La primera, ¿con cuántas clases vamos a trabajar? Si yo soy el dueño de la investigación, yo sé que estoy buscando. Y si quiero mucho detalle, si quiero abundante detalle del trabajo que estoy haciendo, pues voy a establecer un número grande de clases. Un número grande de clases. Por el contrario, si quiero sencillamente hacerme a una idea de lo que está sucediendo, pues tomo menos clases. De manera general, las clases normalmente son números entre 5 y 20, aunque pueden ser más, no pasa nada. Esta no es una camisa de fuerza, esto es lo más usual, esto es lo más usual, ¿ok? Entonces, como les dije, ya sabemos, si yo soy el dueño de la investigación, yo establezco cuántas clases voy a trabajar. Eso lo hago de manera subjetiva. Subjetiva. Yo, el sujeto,
el que estoy al frente de esto, sé qué es lo que quiero. Entonces, de manera subjetiva, decido cuántas clases, en este caso 6, 7, 8. Ahí miraremos a ver qué pasa. Cuando no soy el dueño del negocio y no conozco qué quiere, no conozco los objetivos de ese trabajo que me están pidiendo, entonces dispongo de tres expresiones algebraicas que me permiten determinar ese número de clases. La primera es que el número de clases es igual a la raíz cuadrada del número de datos. Si tengo 49 datos, pues entonces aquí me sugiere esto que trabaje con 7 clases, raíz cuadrada del número de datos. ¿Ok? Ahora, hay otro que me dice, esto es igual al logaritmo de n sobre logaritmo de 2. Supongamos que tengo 100 datos. Entonces, logaritmo de 100 dividido eh, entre, entre logaritmo de 2. Entre logaritmo de 2. ¿Qué me quedó? Algo mal. Logaritmo de 100 es 2. Logaritmo de 2. 2 dividido en la respuesta anterior. Me da 6 clases. ¿Ok? Ah, me salté una. El otro. El número de clases es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n, siendo n el número de datos. Tengo 200 datos. Entonces, logaritmo de 300. Listo. Eso lo vamos a multiplicar por 3.3 y le vamos a adicionar a ese producto una unidad. O sea, el total sería 991. Señor, 991. no, 9.17 da. Sí, 10 pero clases. usted me dijo, ¿cuántos logaritmos fue que mencionó? Qué pena, profe. Logaritmo de 300. Ok. ¿Cuánto le da? Entonces, tomo el 300 y lo multiplico por 3.3. No, 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 logaritmo de 300 que me da Ah, ok. 2.47. Listo. Entonces, 2.47 por el Multiplicado por 3.3. 3.3, Sí, queda 8.151. suma 1 y le suma 1. 9.151. O sea, sería 9.2. Sí, pero como son clases, o son 9 o son 10, porque 9.2 clases no existen, ¿no? Entonces quedaría 9. 9 o 10. Realmente aquí no importa, no es redondeo, ¿no? No importa. Usted decide, si ve que necesita mayor información, métale las 10. Si ve que no es tan importante, pues trabaje con 9. Ok. ¿Listo? Esta decisión no es tan trascendental, porque independientemente del número de clases, vamos a obtener resultados muy similares. La diferenciación de los estadísticos o de los parámetros no va a ser muy notorio. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos cómo calcular las clases. ¿Listo? Bueno, ahora, después de que hemos establecido el número de clases, pasamos a calcular la amplitud. ¿Qué tan anchas son esas clases? ¿De qué anchura las vamos a hacer? ¿Listo? Entonces, para ello tenemos una formulita que nos dice que la amplitud es igual al rango sobre el número de clases. Y ahí aprovecho para de una vez darles la definición de rango. Rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. El rango es una medida de dispersión. ¿Ok? El rango es igual al dato mayor menos el dato menor. ¿Ok? Bueno, ok. Esa es la amplitud. Después de establecida la amplitud, construimos nuestra distribución de frecuencia asegurándonos que la totalidad de los datos queden ubicados en una de las clases establecidas.
pasando a contar los elementos presentes en cada una de las clases. Así obtenemos la frecuencia absoluta para cada intervalo. A continuación, sumamos las frecuencias y el resultado debe coincidir con el número de elementos del conjunto de datos que estamos trabajando. Bueno, de aquí para abajo es mejor que construyamos una, una distribución. Vamos aquí a colocar unos datos. Vamos a colocar aquí unos datos. Bueno, listo. Supongamos que yo tengo aquí los siguientes datos. 18, 24, 32, 41, 39, 50, 49, 62, 33, 22, 47, 58, 69, 73, 50, 50. Por aquí tengo 27, 32, 56, 61, 51, 80, 39, 64, 38, 42, 56, 60, 40, 20, 33, 33, 33, 20, 25, 47, 58, 69, 73, 45, 12, 39, 60, 33, 14, 76, 65, 54, 54. Bueno, bueno, bueno. Vamos a copiar este formato. Y lo vamos a pegar aquí. No quiero poner decimales, no me interesan los decimales. Ok. Llevo 45. Voy a colocar aquí 58, 59, 72, 33, 21. Ok. 72, 72, 33. Bueno, aquí tengo una serie de 50 datos, 15, 30, 45, 50 datos. Como ven, es una serie aleatoria, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Quiere que los comparta los datos para que no tengan que copiar o qué? Que los pongo en un archivo de Excel. Vamos a poner un archivo de Excel. Vamos a guardarlo. Archivo, guardar como. Este PC. Vamos a ver aquí para verlos. Vamos por aquí para el segundo de 2004. Luis. Ya los negocios sábado, aplicada. Negocios miércoles, aplicada negocios. Vamos a poner aquí un nuevo. Nueva carpeta. Aplicada. Miércoles. Miércoles. Ok. Listo. Y vamos a ponerle aquí datos.
Trabajo con datos. Datos. 28. Ok, listo. Entonces vamos a compartirlo por aquí. Así está. Entonces vamos a colocarlo por aquí. Vamos a agregarle un archivo. Datos. Ok. Uy, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde lo guardó? ¿Dónde lo guardé? Profe, ¿no está en la carpeta anterior? Vamos a ver dónde carajos está. Dropbox 220. Ah, sí, está en el anterior. Ok. Entonces, estoy aquí. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo aquí. Windows 2024. WIS. El último, profe. Trabajo, datos, agosto. Sí, señor. Vamos a llevárnoslo para donde quiero que esté. Bueno, Tiene que cerrar el archivo primero. bien, dejémoslo así. Después lo arreglo, que no vamos aquí. Entonces vamos que nos aparezca en una ventana para que no lo saque a ustedes del... Bueno, ahí tiene el archivo. Bueno, ya recolectamos la información. Ahora la vamos a ordenar. ¿Listo? Entonces, nos queda más fácil ordenarla si hacemos lo siguiente, si hacemos una sola columna. Esto no lo voy a hacer. Si hacemos una sola columna, entonces vamos a copiar todos estos datos, los vamos a cortar, control X, nos lo vamos a traer para acá. Ok, ahora hacemos lo mismo con estos, los cortamos, ok, nos los traemos para acá, ok, y hacemos lo mismo con estos. Listo. Ya, ordenar todo en una sola columna. Señor, Ordenar todo en una sola columna. sí, en una sola columna. Bueno, se me perdieron dos datos. Listo, vamos a ponerlos ahí. 28, 66. Listo. Tenemos estos datos y vamos a ordenar. ¿Listo? Lo seleccionamos o no necesitamos seleccionarlo. Y nos venimos aquí a Z, a Z, ordenar de menor a mayor. Ordenar de menor a mayor. ¿Listo? Ok. Vamos a ponerle a este. Vamos a poner este primero. 12. Dejémoslo así. Vamos a poner este 18.
No, 14. Listo. Ok. Listo, ya tenemos 50 datos ordenados. El menor dato vale 12 y el mayor dato vale 80. Me parece que este tiene 50 y uno tiene uno. Me falta uno, tiene que tener 51. Y el mayor vale 80. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí yo metí un 14 y aquí abajo metí un 80. ¿Ok? Bueno, entonces, dato mayor. Vamos a calcular el rango. Vamos a calcular ciertas cosas. Vamos a calcular el rango. Rango, que es el dato mayor menos el dato menor. Listo. 68 de rango. Listo. Número de clases. ¿Cuál les gusta más? Trabajamos con 5, trabajamos con 6, trabajamos con 7, que sería la raíz cuadrada de 50, 7.0 algo. Raíz cuadrada de Venga, 50. profe, una pregunta. En el archivo que usted subió, yo estoy mirando y hay 47 datos. Agréguele 3, agréguele un 80 y agréguele un 12. Y agréguele, bueno, otro Cualquier ahí, número. Listo. complete los 50 o trabaje con 49. Ahí vamos a mirar que finalmente vamos a tener una pequeña diferencia con las medidas, pero no pasa nada. Ok. Bueno, entonces tenemos rango. ¿Con cuántas clases vamos a trabajar? Raíz de 50 es 7.07. Trabajamos con 7 clases, trabajamos con menos. ¿Con 7? Bueno, vamos a trabajar con 7 clases. Ok, ya dividimos las 7 clases. Listo. Ahora vamos a calcular la amplitud. La amplitud se simboliza con A. ¿Ok? Amplitud. ¿Cómo es? Rango dividido entre el número de clases. 971. Como el número de clases es una variable discreta, entonces la aproximamos a 10. Si nos hubiera dado 9.4, también la aproximamos a 10, porque si no, se nos quedan datos por fuera. ¿Ok? Entonces, la amplitud vamos a llevarla a 10. Vamos a llevarla a 10 la amplitud. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a construir nuestra distribución de frecuencias. Debo garantizar que... Ah, pucha, qué ruido tan loco. Qué fuera, ventana. Algo se activó. Bueno, entonces, yo debo garantizar que este 12 quede incluido en la distribución, al igual que este 80, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo puedo poner el 12 o un número más pequeño, de manera que que el 12 me quede incluido. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque tengo una holgura. Recuerden que 9.7 lo aproximamos a 10. Entonces vamos a tener una holgura. Entonces lo podemos hacer. ¿Listo? Entonces voy a empezar en 11. Entonces esto sería el intervalo como tal, tiene un límite inferior. Va a tener un límite superior. Un límite superior. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a colocar aquí el 11 para la primera clase. Entonces ya le hemos colocado el límite inferior a nuestra primera clase. Vamos a seguir colocando los límites inferiores. Dijimos que la amplitud es 10, ¿cierto? Entonces,
Vamos a este 11 sumarle la amplitud. Yo lo puedo hacer digitando el 10 o también lo puedo hacer esto más la amplitud que tengo por aquí abajo. Esta, y voy a dejarla fija para arrastrar la fórmula para F4 y Enter. 31. Van 1, 2, 3. Vamos a arrastrar. Entonces tenemos 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Ya tenemos los límites inferiores. Ahora, vamos a mirar los límites superiores. Resulta que el límite inferior de la segunda clase es 21. ¿Listo? Entonces, este 21 me tiene que quedar aquí, no me puede quedar aquí, no me puede repetir, no se puede repetir ninguno de ellos, ¿no? Como límite, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que nuestro límite superior de nuestra primera clase es 20. ¿Listo? Y a ese 20, pues yo le voy a sumar los 10. ¿Ok? Uy, ¿qué pasó? A este 20 le voy a sumar los 10. ¿Listo? Y yo creo que esto me deja arrastrarlo así sin amarrar, me parece. Vamos a ver. Perfecto. ¿Ok? Entonces tenemos primera clase de 11 a 20. Me está incluyendo el más pequeño. Última clase llega hasta 80. Nuestro dato mayor es 80. Entonces todos los datos están incluidos. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a contar cuántos datos hay entre 11 y 20. ¿Ok? Entonces tenemos estos datos. Excel me hace una cuentica por mí aquí, me dice que 5. ¿Ok? Entonces vamos a construir aquí una columna que se llama frecuencia absoluta y es F minúscula. Por favor, coloquen la minúscula porque la mayúscula nos va a aparecer después. ¿Qué significa frecuencia? La cantidad de datos que hay por intervalo. Entre 11 y 20 hay 5 datos. ¿Ok? Nosotros ya contamos hasta aquí. Vamos a ponerle aquí una marca. ¿Ok? Ahora, de 21 a 30. Entonces vamos a irnos desde aquí hasta aquí. ¿Cuántos hay? Excel me dice 5, 6. 6. Hay 6. Aquí hay 6 y llegamos hasta el 28. ¿Ok? Ahora, del 31 al 40. Del 31 al 40, tenemos un 11. total de 11 datos. 11 datos. 11 datos, profe. 11, correcto, gracias. Entonces, aquí tenemos 11 y llegamos hasta 40. ¿Ok? Hasta 40. Ya contamos este 40. Entonces ahora vamos a ir desde 41 hasta 50. 7. Tenemos 7 datos. 7 datos y ya llegamos hasta el 50. Ahora vamos a ir hasta 60. Ok. Y tenemos un total de 8 datos. 8 datos. Llegamos a 60 y vamos a contar hasta 70. Llegamos hasta aquí y vamos a contar de aquí hasta 70. Tenemos un total de 7 datos. 7 datos. Y lo que nos quedan, contamos hasta 70, los que nos quedan son de aquí para abajo, 1, 2, 3, 4, 6. 5, 6. Contamos hasta aquí y nos quedan de 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos en la última clase. ¿Listo?
Frecuencia absoluta, número de veces que aparecen un dato o un intervalo de datos. En este caso son intervalos. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que entre 11 y 20 hay 5 observaciones. Que entre 51 y 60 hay 8. Vamos a mirar si esto nos quedó bien o si nos comimos algo. Vamos a ver. Entonces, sumamos. Sumamos las 50. frecuencias absolutas. Perfecto. Entonces, primer límite, primer mecanismo de control. La suma de las frecuencias absolutas es igual al tamaño de la muestra o población con la cual estemos trabajando. ¿Ok? Bueno, nosotros podemos acumular esas frecuencias y las identificamos como F mayúscula sub I. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significa acumulada? ¿Cuántos hay hasta ahí? Entonces, hasta aquí, pues lo único que yo traigo acumulado, ¿qué es? Esto que está aquí. No tengo nada más. En el siguiente renglón ya tengo los que traigo acumulados más los del intervalo con el cual estamos trabajando. ¿Listo? Aquí, lo que traigo acumulado más los del intervalo con el cual estamos trabajando. Aquí ya puedo arrastrar esta fórmula. Y el último sería 50 también. Exactamente. Entonces, aquí en este renglón, en el último renglón, tengo que tener acumulado la totalidad de los datos. Entonces, este valor y este valor deben ser iguales. ¿Ok? Ahí los tenemos. ¿Listo? Bueno. Resulta que las frecuencias absolutas, pues sencillamente son importantes y sí, nos dan información. Sí, hay 11 observaciones entre 31 y 40 años, si son años, o durante 11 días llegaron entre 31 y 40 pacientes por turno. Bueno, lo que estemos analizando, la variable que estemos analizando. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora resulta que frecuencias absolutas, pues yo no sé, oiga, 11 será mucho, será muy poquito, ¿cuánto es? No tengo cómo interpretar ese valor, sencillamente reciba la información y se acabó el problema, hasta ahí, no tengo más de dónde echar mano. Para corregir eso, entonces existe algo que se llama la frecuencia relativa, que se simboliza como H sub I, la frecuencia relativa, que se calcula dividiendo la frecuencia relativa de cada intervalo entre el total de observaciones. Una suma que hicimos por aquí. Ok, como yo voy a dividir todos estos números entre 50, voy a dejar este 50 fijo. Ya les dije cómo era, ¿no? Con F4. Si no le está respondiendo el computador, entonces les dije, en la letra de la columna, enciérrela entre signos pesos, antes y después. ¿Listo? Y entonces ahí obtengo la frecuencia relativa del primer intervalo. Y arrastro la fórmula. ¿Listo? Aquí sumo. Y me aparece otra cifra control. Este es un aprendizaje obligatorio. La sumatoria de las frecuencias relativas de cualquier distribución siempre va a ser 1. No importa con la variable que estemos trabajando. La sumatoria de las frecuencias relativas de cualquier distribución siempre va a ser igual a 1. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos con las frecuencias absolutas. Vamos a acumular las frecuencias relativas.
¿Sí entendieron cómo hicimos la acumulación o no? Si no les quedó muy claro, pues pongan atención en este momento. Entonces, en esta primera clase yo solamente traigo acumulado esta cantidad. ¿Listo? No tengo más. Listo. En esta traigo acumulado. Lo que traigo acumulado, más lo que encuentro en esta clase. ¿Listo? Entonces, en la segunda clase tengo acumulado el 22. ¿Ok? Aquí ya puedo arrastrar la fórmula. No hay que amarrar nada porque no es nada fijo. ¿Ok? Y aquí nos aparece otro mecanismo de control. En la última categoría tengo que tener acumulada la totalidad de los datos. Estos dos valores deben ser iguales. ¿Ok? Muy rápido, muy claro, muy enredado. ¿Cómo vamos? Profesor, va a dar siempre el mismo resultado, ¿no? En las dos columnas. Correcto. La sumatoria de las frecuencias absolutas siempre va a ser igual al número de datos con el cual estamos trabajando, y en la última clase debo tener acumulada la totalidad de esas frecuencias, tanto para la absoluta como para la relativa. Y en la relativa, la sumatoria de todas las frecuencias relativas de cualquier distribución siempre va a ser 1. Esta frecuencia relativa se puede convertir en frecuencia porcentual mirándola, multiplicándola por 100. Entonces, fácilmente yo puedo decir que el 16% del número de pacientes que llegaron está entre 51 y 60 pacientes. El 16% de los días llegaron entre 51 y 60 pacientes. O sea, O profe, el uno o significa que puede ser el porcentaje de eso, ¿no? El 100% de los datos. correcto, exactamente. Inicialmente, pues te trabaja como proporción, pero yo la proporción la puedo convertir en porcentaje multiplicándola por 100. Ok. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más? ¿Preguntas, dudas? Bueno, listo. Ahora, atención a lo que les voy a decir. Yo voy a ocultar esta columna. Normalmente a mí me dan una información en esas condiciones. A mí no me dan la base de datos. ¿Ok? Entonces, yo necesito hacer cálculos. Yo necesito hacer cálculos. ¿Qué sé? Que entre 11 y 20 hay 5 observaciones. Que entre 51 y 60 hay 8 observaciones. Bueno, listo, eso es lo único que sé. Como yo necesito hacer cálculos, necesito cambiar estos dos valores por uno solo y tengo que establecer algo que se llama marca de clase y que se simboliza como X sub i. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es un valor que nosotros le asignamos a todos los elementos que se encuentren en ese intervalo. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a cambiar de decir entre 11 y 20 hay 5 observaciones por. Vamos a hacer un cálculo aquí. Vamos a calcular el promedio entre el límite inferior y el límite superior. Estoy haciendo un cálculo de un promedio simple, sumando los dos valores y dividiéndolos entre 2. ¿Ok? Uy, está mal. Más este, más este. Cerramos el paréntesis y dividimos entre 2. Ahora sí. Entonces, en lugar de decir entre 11 y 20 hay 5 observaciones, voy a decir que
Cada una de estas 5 observaciones, cada una de estas 5 observaciones tiene un valor de 15.5. Cada una de estas 5 observaciones tienen un valor de 15.5. Y vamos a calcular las demás marcas de clase. ¿Cómo? Como hicimos con fórmula arriba, podemos arrastrar. ¿Listo? 75.5 en el 1. Señor, de 10 en 10. La amplitud es 10. Entonces, lo Sí. mismo, usted acaba de, de mencionar algo. Como la primera es 15.5 y la amplitud es 10, entonces aquí sería 25.5, 35 y así sucesivamente. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, tengo 2 estudiantes participantes. Bueno, algo es algo, pero no quiero que ninguno se me quede sin entender, sin comprender y que no pregunten. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer operaciones. Aquí que estábamos identificando y estamos contando y ese tipo de cosas. Ahora vamos a hacer operaciones. Pues vamos a multiplicar cada marca de clase que acabamos de calcular, la vamos a multiplicar por la frecuencia relativa de su clase. ¿Ok? Entonces la vamos a multiplicar por h sub i. Este x sub i lo vamos a multiplicar por h sub i. ¿Ok? Entonces, marca de clase 15.5. A ver, Lo vamos a, sería 1.55. correcto, 1.55. ¿Listo? Y vamos a arrastrar esa fórmula. ¿Listo? Aquí me dan unos parciales. Y ahora vamos a sumar estos parciales. Los productos parciales, sí. 45.9. Ok, 45.9. Bueno, señores, eso es el promedio de nuestra distribución, de esos 50 datos. Calculamos el promedio sin necesidad de conocer ni de tener la fórmula. ¿Ok? Entonces, 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 promedio. Bueno, llevemos esto para allá todos. Control C. Listo. Entonces, el promedio se calcula con esta fórmula. ¿Ok? Bueno, voy a buscar otra que... Bueno, yo como que tengo por aquí una punta de clase todos. Control C. Acabamos de calcular nuestro promedio. ¿Ok? Bueno, ese es el promedio 45.9. La fórmula para el promedio es esa que les coloqué ahí debajo. Promedio es igual a la sumatoria. Fíjense que nosotros aquí lo último que hicimos fue una suma, que sumamos todos estos productos parciales que son x sub i por h sub i. ¿Listo? Entonces, sumatoria de x sub i por h sub i nos da el promedio. ¿Ok? Bueno, ahora
Vamos a hacer aquí otra operación. Vamos a cada valor de x sub i, le vamos a quitar el promedio que acabamos de calcular. Vamos a elevar esto al cuadrado. Vamos a elevarlo al cuadrado. Y ese cuadrado lo vamos a multiplicar por la frecuencia relativa. Por la frecuencia relativa. ¿Listo? Bueno, entonces, más primera marca de clase. Esta. Menos el promedio que acabamos de calcular. Lo fijamos para usarlo en todo el resto de 6 operaciones que nos faltan. Lo fijamos, cerramos el paréntesis, elevamos al cuadrado y multiplicamos por h sub i. Esa h sub i, la del intervalo. Listo. Ok. Sumamos. Perdón. Hacemos el resto de... Desarrollamos las otros cuadrados, las otras multiplicaciones. Y ahora aquí sí sumamos. Sumamos. Y eso que tenemos ahí es la varianza. La varianza. Entonces, la varianza es igual a esto. La desviación estándar, entonces le ponemos aquí otra vez, pero entonces ahora le quitamos aquí la potencia. Le quitamos la potencia. Ok. Y le sacamos la raíz a esto. Le sacamos la raíz a esto. Listo. Y vamos a culminar con el coeficiente de variabilidad. Bueno, entonces vamos a buscar el coeficiente de variabilidad. Aquí lo tenemos. Entonces hagamos de cálculo más desviación estándar dividida entre el promedio multiplicada por 100. Esto es un porcentaje. Multiplicamos por 100. Esto es un porcentaje. Y le digo porcentaje aquí, me voy a multiplicar por 100 otra vez.
en página. Listo. Bueno, esa es una distribución de frecuencia por clase, categorías o intervalos. Ahora entraríamos a interpretar dependiendo la situación problemática que estemos resolviendo, dependiendo la variable. Oiga, son edades, puede ser. Ya encontrar personas de 80 años con frecuencia no es tan escaso, ¿ok? Eh, podían ser, podía ser también esto, número de pasajeros transportados ¿en qué? En un recorrido, pacientes que llegan a citas prioritarias en un turno de 8 horas durante los últimos 50 días. En fin, ya es enfocarnos al problema, a la situación que nos llevó a resolver esto. ¿Ok? Esto pues son los números, son las cifras. En nuestra próxima tutoría vamos a construir gráficos. Vamos a construir gráficos para mostrar eso en un gráfico. ¿Listo? Yo le voy a colgar ¿este qué? Este documento en la plataforma. ¿Ok? Para que lo tengan, lo revisen, miren las fórmulas. Además, pues también le va a quedar la grabación, ¿no? La grabación, pues trataré de subirla esta misma noche. Vamos a hacer alcanzo. Bueno, jóvenes, preguntas, sugerencias, inquietudes, dudas. Profe, ahí en el porcentaje que tiene, ¿no es más fácil si le elimina el por 100 y le coloca el porcentaje? Aquí, borramos Ahí esto. donde tiene la fórmula. Sí, correcto. Entonces aquí lo que decimos es Eliminarle más el por... esto dividido entre esto y, fue pucha, no más, está ahí. No más, así eso. Y ahora Entonces, sí le coloca el ahora le porcentaje. ponemos un porcentaje. Listo. Ok. Bueno, guardemos, esto ya está. Bueno, cerrémoslo. Bueno, vámonos para Zoom. Vamos a dejar de compartir. Aquí esto se me arregle un poquito. Ok. Bueno, estuvo buena la asistencia. Bueno, espero que en la próxima tutoría pues la participación sea mayor. La pregunta sigue siendo la misma. Oiga, me hice entender que no les quedó claro. No se queden con las dudas porque pues la intención es de que se aprenda qué es lo que estamos haciendo y esta es una herramienta que nosotros necesitamos en nuestro proceso de estudio, en nuestro proceso laboral. Lo vamos a necesitar en todas partes. ¿Ok? Entonces, pues, invitarlos a que despejen las dudas, que no se queden callados. A mí no me da, a mí me gusta que me pregunten. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, jóvenes, Profe, listo. profe, ¿sí? Señora, profe, ¿será que puede? Es que cuando su merced estaba haciendo la última fila de, de la operación, usted dijo que fijaba algo. ¿Usted cómo fijó ok, esa Colocándole, casilla? colocándole el signo pesos a ambos lados del número de la casilla, de la Ah, columna. De la columna. listo. de, Quería saber eso. de la letra, ¿no? Al lado y lado de la letra. Sí, esa es la columna. Sí, la que identifica la columna, correcto. Gracias, Brian. Listo. Bueno, ahora, dejar de grabar. Disculpe, antes que se acabe la clase,
Señora, Bueno, pues cuando salgan todos yo podía quedarme con usted hablando una cosita. sí, Bueno, listo, gracias. sí, cortica, con mucho gusto, porque tengo que alistarme para Profe, muchas gracias. Buena noche. Con mucho gusto. Profe, Gracias. Gracias, una profe. pregunta. Hasta luego. Cuénteme. Pues Buenas noches. lo que pasa es que yo no me puedo conectar al inicio por cuestiones laborales, ¿sí? Y quisiera saber, ¿esta tutoría la publica cuándo? Sí, aquí estoy tratando de parar la grabación ¿para qué? Para ¿Publicarla? ¿Subirla?